Resulta francamente impactante solicitar un papel oficial, un simple certificado de defunción de una abuela, buscando solamente cerrar un archivo familiar y encontrarte con que el Estado ha estampado una única palabra en mayúsculas en la casilla de la causa de muerte. La palabra oculta, nada menos. Exacto, oculta. Así, sin más explicaciones. Y bueno, ya aviso de que hoy no vamos a sumergirnos en la típica historia familiar nostálgica, ya sabemos, la de las fotos en tono sepia y las anécdotas edulcoradas. No, desde luego que no. Aquí no hay espacio para eso. Vale, vamos a desgranar esto, porque el material que tenemos hoy sobre la mesa pertenece al llamado proyecto ACER, y es a todos los efectos una auditoría forense implacable de un linaje a lo largo del siglo XX. O sea, un archivo monumental que cruza registros civiles entre Francia y España, historiales médicos críticos y unas bitácoras de investigación que son hiperdetalladas. ¿Sí? Buscando la verdad material de una familia, pero con un nivel de exigencia que, bueno, roza la obsesión absoluta. Totalmente. Y es que el objetivo de esta inmersión de hoy es precisamente descubrir cómo esa búsqueda obsesiva de la verdad documental revela no solo secretos transfronterizos, sino también una historia increíble de supervivencia, vocación médica y autoexperimentación científica. Y fíjate que es esa obsesión metodológica lo que convierte ese análisis a fondo en algo excepcional, porque normalmente la construcción de la identidad familiar descansa sobre la tradición oral. Claro, lo que te cuentan en casa. Eso es, una tradición que es humanamente muy valiosa, pero analíticamente es desastrosa. O sea, la memoria colectiva altera fechas, inventa linajes para tapar vergüenzas sociales, borra de un plumazo lo que resulta doloroso. El teléfono escacharrado familiar de toda la vida, vamos. Exactamente. Sin embargo, el investigador detrás de este proyecto, que audita la vida de su padre y de su abuela, ha diseñado una aproximación diametralmente opuesta. Ha erradicado cualquier atisbo de romanticismo genealógico para sustituirlo por el rigor de un analista de inteligencia, prácticamente. Es que el nivel de paranoia científica en estos documentos es fascinante. Hay un documento central en las fuentes que establece las reglas del juego para todo el proyecto. Incluso tiene instrucciones estrictas para los sistemas de inteligencia artificial que procesan los datos. Lo llaman protocolo de capa A, o registro inmutable. Y el mandato ahí es cristalino, o sea, cero inferencias y cero relleno narrativo. Cero. Nada. Si el sistema encuentra a un médico trabajando en Madrid, tiene terminantemente prohibido deducir en qué hospital estaba si no hay un papel firmado que lo avale. Es más, la directriz principal exige que ante la menor duda, la única respuesta válida sea no consta. Es un enfoque brutal. A mí me recuerda a las salas blancas, ¿sabes? Estas donde se fabrican los microprocesadores. Ujú, sí. Un entorno sellado donde una sola mota de polvo, que en este caso sería pues un rumor o una suposición no verificada, tiene el potencial de contaminar y arruinar toda la cadena de producción de la verdad. O como un contable forense auditando las cuentas de una multinacional donde un solo recibo perdido paraliza la investigación. Claro, esa analogía de la sala blanca capta perfectamente la esencia del método, porque el investigador clasifica la información en compartimentos estancos. Tiene categorías como acreditado, indicio muy fuerte, dato no acreditado y contradicción activa. Contradicción activa, esa me encanta. Es buenísima. Y es crucial entender el valor filosófico, diría que casi existencial, de esta rigidez. Al negarse en rotundo a rellenar los silencios de la historia familiar, el proyecto expone una realidad muy incómoda sobre cómo se forja la existencia en las sociedades modernas. ¿En qué sentido? Pues en que nos demuestra que nuestra identidad no nos pertenece realmente. O sea, es un usufructo concedido por la burocracia estatal. Documentar minuciosamente que un dato no consta revela el poder absoluto de los archivos, de los ministerios y de los funcionarios anónimos. Ellos son los verdaderos arquitectos de quiénes somos ante el mundo. Madre mía. Es que ese inmenso poder burocrático, esa capacidad de crear y destruir realidades con un sello de caucho, es exactamente el hilo conductor que nos lleva al primer gran abismo de este archivo. El viaje a Francia. Eso es. Vamos a trazar la evolución de esta identidad viajando a Francia a los albores del siglo XX, para investigar a la abuela paterna. En los documentos españoles, en la etapa final de su vida, como un carnet de identidad de Madrid de 1979, los papeles son rotundos. Se llama Antonieta Reverchón Reverchón. Ujú. Y en el entorno doméstico español es sencillamente Antonia. Antonia, sí.
Pero al aplicar este método forense y acudir a las fuentes primarias francesas, esa identidad sólida se resquebraja por completo. La grieta aparece, fíjate, al localizar el acta 394 en los archivos municipales de Lyon. Estamos a 12 de junio de 1902. El nombre que figura en ese registro de nacimiento no es Antonieta, sino Gabrielle Antoinette Reberchon. Gabriel, que nunca se había mencionado. Exacto. Pero el dato verdaderamente definitorio, el que condicionaría toda su existencia, es su estatus jurídico. La inscriben como enfant naturel, Hija natural. es decir, hija natural. Su madre, Marie Felice Reberchon, era una mujer de 27 años, cocinera de profesión, que dio a luz en el domicilio de una comadrona. Y hay que entender que en la Francia de 1902 la etiqueta de hija natural no era un simple apunte en un papel. Ya, me imagino que tendría consecuencias serias. Brutales. Era un estigma social tremendo y un lastre jurídico que implicaba la carencia de derechos de herencia plenos y una posición de vulnerabilidad civil extrema. Y el peso de esa vulnerabilidad se ve clarísimo en la casilla del padre, que está en blanco, no consta. Ningún hombre se personó para reconocer a esa niña. Nada. Cero. Pero bueno, la ausencia de un padre en 1902 palidece en comparación con la anomalía documental que surge décadas después. Saltamos a Madrid, año 1936. Aquí viene la contradicción activa. Sí. En el acta literal de nacimiento de su hijo, esta misma mujer aparece registrada con un nombre que dinamita toda la investigación: Antonia Reberchon Charentín. De repente, un segundo apellido. De la nada. En vísperas de la Guerra Civil Española surge este apellido Charentín, que no tiene ningún antecedente en la genealogía francesa y que jamás, bajo ninguna circunstancia, volverá a asomar en un documento oficial durante los siguientes 60 años de su vida. El investigador obviamente lo etiqueta como contradicción activa. Claro, y ante este hallazgo se abren ramificaciones fascinantes. Porque el método exige contemplar que ese apellido, Charentín, pudiera pertenecer a un padre biológico que la reconoció de forma tardía y secreta en Francia, y que cuyo expediente se habría extraviado. O quizá un linaje materno oculto que decidió aflorar momentáneamente al cruzar la frontera para establecerse en España. A ver, aquí tengo que plantear una objeción fundamental. Porque la navaja de Occam nos empuje en otra dirección. Seamos sinceros. Analicemos el contexto material. Madrid de 1936. Tensión social máxima. Máxima. Las oficinas públicas colapsadas. Un funcionario saturado detrás de un mostrador intentando descifrar a una mujer dictando un apellido con un marcado acento francés. Reversión, y él entiende, no sé, Charentín. Fonéticamente y con ruido ambiental en la oficina, no es tan descabellado. Sí, es muy plausible. Secreto de linaje transfronterizo, cuando la explicación más lógica es que un oficinista español tuviera un simple y garrafal error de audición, inventando un apellido fantasma por pura incompetencia administrativa. A ver, el rigor de la investigación obliga a contemplar ese error de inscriptor como una hipótesis de primer nivel, y es altamente probable que así fuera. Pero, y esto es lo verdaderamente escalofriante y la lección central de este episodio documental, la diferencia entre un secreto de Estado y un funcionario sordo es irrelevante a efectos legales. Claro, el papel manda. El simple acto de cruzar una frontera tenía la capacidad de reescribir tu biografía entera. En aquella época, un error fonético no se corregía fácilmente, se solidificaba. Ya te quedabas con eso para siempre. Exacto. Para el Estado español de 1936, la madre de aquel niño se apellidaba legalmente Charentín. Ese error generó una realidad jurídica nueva e inamovible, demostrando que, la identidad legal a principios de siglo era terriblemente maleable. Pues pasamos entonces de esa vulnerabilidad absoluta, de una madre cuyos orígenes se disuelven en la fonética y el ruido de un registro, a la vida del niño que nace en ese mismo documento de 1936. El doctor Arroniz. Eso es, el contraste narrativo es monumental. Entramos en la trayectoria del doctor Andrés Arroniz Reberchon, que representa exactamente lo contrario, una vida hiperdocumentada, examinada bajo el microscopio institucional. Pero aquí entra en juego una paradoja brutal, porque su brillante existencia profesional estuvo marcada, desde la niñez, por una implacable cuenta atrás biológica. Sí, la biografía del doctor Arroniz está definida por el choque constante entre la erudición médica y la fragilidad física. Nace en abril de 1936 y con apenas 8 años, en 1944, se enfrenta a un diagnóstico que en la España de posguerra era devastador:
Diabetes mellitus insulinodependiente. Exacto. Y hay que situarse en la realidad médica de la época. Imaginemos que no existían las plumas precargadas ni los medidores de continuos de glucosa de ahora. Nada de la tecnología actual. ¿Qué va? Hablamos de hervir jeringuillas de cristal, de afilar agujas con piedras y de inyectarse insulinas animales rudimentarias que, provocaban unos picos y unas caídas de azúcar violentísimos. Y a los 12 años, la gravedad de su caso requiere la intervención de una de las figuras más eminentes de la medicina europea, el doctor Gregorio Marañón, Casi nada. quien asume personalmente su tratamiento. Y entonces, claro, la historia da un giro hacia una resiliencia casi inconcebible. Porque imaginemos que a un niño lo rescata in extremis de un edificio en llamas el mismísimo jefe del cuerpo de bomberos. Ujú. Lo lógico sería que ese niño desarrollara un profundo respeto por la profesión, ¿no? Pero lo que documenta este archivo va mucho más allá. Ese niño no solo decide hacerse bombero, sino que estudia hasta la extenuación, entra en el cuerpo, asciende y acaba dirigiendo ese mismo parque de bomberos, entrando a diario en los edificios en llamas, codo con el hombre que le salvó la vida. Es una metáfora preciosa y muy exacta. Es que eso es exactamente lo que hizo este paciente. Claro, la trayectoria profesional que reconstruyen los documentos valida esa metáfora en cada uno de sus hitos. Andrés Arroniz transforma su condena biológica en su propósito vital. Se licencia en medicina y cirugía con un expediente brillante. Brillante es poco. Y la cúspide de este esfuerzo llega en 1963, cuando supera unas oposiciones nacionales de extrema dificultad y obtiene una plaza como médico en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, integrándose precisamente en el servicio dirigido por el profesor Marañón. O sea, pasa de ser el niño enfermo a ser el colega clínico de su salvador. Eso es. Es que las fuentes incluyen unas notas autógrafas que, de verdad, ponen los pelos de punta. El doctor Arroniz deja escrito su recuerdo imperecedero del doctor Marañón, a quien define como la figura gracias a la cual pudo superar, y cito textualmente, mis años difíciles de diabético infantil y juvenil. Era su anclaje vital, sin duda. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el intelecto triunfa pero la biología no perdona? Porque la diabetes de esa época no era una enfermedad que se estabilizara fácilmente, era una fuerza erosiva imparable. Y los expedientes médicos documentan un deterioro que convierte sus logros académicos en algo casi sobrehumano. El castigo fisiológico que soportaba este hombre mientras aprobaba oposiciones y publicaba estudios es aterrador. Los informes pormenorizan el avance inexorable del daño microvascular crónico. A la prematura edad de 17 años, documentan el inicio de cataratas diabéticas. 17 años, madre mía. Una opacidad en el cristalino que amenazaba con robarle la vista, que es la herramienta principal de cualquier clínico. Más tarde, la enfermedad atacó las arterias periféricas, provocando un síndrome de claudicación intermitente severo. A ver, para dar dimensión a este diagnóstico en quienes nos escuchan, la claudicación intermitente no es simplemente cojear un poco. No, para nada. Significa que las arterias de las piernas están tan obstruidas y calcificadas que no pueden transportar oxígeno a los músculos. Al intentar caminar, el músculo literalmente se asfixia, produciendo una acumulación de ácido láctico que genera un dolor punzante insoportable, obligando a detener la marcha por completo. Y este era el calvario diario de un médico que tenía que recorrer los larguísimos pasillos de un hospital público. Es agónico solo pensarlo. Esta agónica colisión entre el especialista brillante y el paciente crónico precipita el documento más extraordinario de todo este análisis forense. Un momento en 1974 donde el instinto de supervivencia borra fulminantemente la frontera de la ética médica tradicional. Nos adentramos en el territorio espinoso de la autoexperimentación. Así es. En mayo de 1975, el doctor redacta un estudio sobre un compuesto denominado RAP74. El objetivo de los laboratorios promotores era el gran santo grial de la endocrinología de la época: lograr un preparado con efecto insulínico que pudiera administrarse por vía oral. Una pastilla de insulina, básicamente. Exacto. El gran obstáculo siempre ha sido que los jugos gástricos destruyen la estructura proteica de la insulina antes de que pueda absorberse en el torrente sanguíneo. Entonces, los laboratorios necesitaban a alguien excepcional para liderar la prueba clínica inicial. Y seleccionan al Dr. Arroniz por una razón específica que figura en el documento. Su doble faceta de médico endocrinólogo y enfermo diabético. Así es. Decidió convertirse en su propio conejillo de Indias. Un investigador utilizándose a sí mismo como el paciente cero de un ensayo clínico durante 162 días ininterrumpidos.
Tela. Y las métricas que reporta al finalizar las 5 fases del experimento resultan pasmosas. Son espectaculares. Documenta que su necesidad de insulina inyectada se redujo exactamente a la mitad, cayendo de 48 unidades diarias a solo 24. Asegura que la agudeza visual de su ojo derecho, que estaba devastado por las cataratas, experimentó una mejoría asombrosa, pasando de un índice del 0,40 a un 0,80. El doble de visión. Y sobre su capacidad de caminar, el informe afirma que pasó de un límite absoluto de 20 escalones antes de detenerse por el dolor a poder subir más de 100 escalones seguidos. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente problemática a nivel científico. Sí, entra la bioética. Claro, si el investigador que mide los resultados y el sujeto experimental que padece el dolor habitan la misma mente y el mismo cuerpo dañado, ¿cómo filtramos la desesperación por curarse? O sea, un salto de 20 a 100 escalones resulta tan extraordinario que invita a pensar en una pérdida total de la objetividad clínica arrastrada por un efecto placebo monumental. Al fin y al cabo, la esperanza es el analgésico más potente que existe. El escepticismo sobre la autoexperimentación está plenamente justificado, y es uno de los grandes debates de la bioética histórica. La proximidad del investigador al sufrimiento introduce un sesgo innegable. O sea, el deseo de mejoría puede distorsionar la percepción del alivio. ¿Te quieres curar tanto que... ¿Crees que te curas? Eso es. Sin embargo, existe una corriente epistemológica en la filosofía médica que defiende el inmenso valor de la fenomenología interna. En un ensayo clínico estándar, el médico observa variables cuantitativas desde el exterior. Solo accede a la experiencia del paciente a través del lenguaje, que siempre es, impreciso. Te duele del 1 al 10 y ya está. Claro, pero en este escenario de autoexperimentación, el investigador posee un mapa sensorial exacto de la enfermedad, conoce la textura precisa de cada calambre isquémico, evalúa la densidad exacta de la niebla en su campo visual sin intermediarios. Esa inmersión total aporta un tipo de evidencia cualitativa de primera mano que un observador externo jamás podría codificar en una gráfica. Entiendo el argumento del conocimiento interno, de verdad. Y es innegable que transformó su propio cuerpo en un laboratorio ininterrumpido empujado por la pulsión más primaria que tenemos, el rechazo a morir prematuramente. Sí, la supervivencia. Pero trágicamente, a pesar de los destellos de éxito de aquel RAPP-74, la maquinaria biológica impuso su ritmo implacable. En 1979, el doctor Aronis Reverchon falleció fulminado por una hemorragia cerebral masiva mientras desayunaba en su domicilio. Tenía únicamente 43 años. 43 años, sí. Había pasado toda su vida adulta preparándose, había conseguido su ansiada plaza definitiva en la seguridad social muy poco antes de morir, y su cuerpo simplemente dijo basta. Una resolución abrupta que una resistencia tan feroz. Es un desenlace durísimo que cristaliza la dualidad de esta investigación forense, porque nos lega no solo la historia de un médico excepcional consumido por la misma patología que investigaba, sino que también vindica la metodología en sí misma. Nos enseña a mirar los legajos administrativos polvorientos con otra perspectiva, entendiendo que el papel no es inerte. Es la materialización de batallas físicas y legales. Exactamente. Y así llegamos al cierre del círculo. Ese rigor documental implacable que destapó los secretos en Francia y desgranó el experimento médico nos devuelve a la figura de la abuela, la mujer de los orígenes fracturados y el apellido fantasma. Gabrielle Antoniette, o Antonia, esa misma. Sobrevivió a su hijo médico por casi 2 décadas. Su defunción se certificó a finales de 1998, a la avanzada edad de 96 años, en las instalaciones del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Un final presumiblemente natural y sosegado por la edad. Pero cuando el investigador solicita la certificación literal de defunción en el registro civil, para completar la auditoría, la burocracia estatal lanza su última y más perturbadora anomalía. Es el hallazgo que desafía toda la lógica procedimental. El documento oficial omite por completo cualquier referencia a patologías, paradas cardíacas o un fallo multiorgánico propio de la longevidad extrema. En la casilla reservada a la causa médica de la muerte consta expresamente el término oculta. Literalmente. O sea, el certificado argumenta que no se facilita el diagnóstico de defunción y cito, en virtud de la orden del Ministerio de Justicia de 6 de junio de 1994. Y el investigador que ha analizado este documento anota en su bitácora una reflexión de una lucidez inquietante.
Sí, advierte que no estamos ante un simple vacío burocrático o un error de transcripción. Para nada. Estamos ante una ocultación administrativa activa. Sabemos que a mediados de los 90 la legislación española comenzó a fortificar la protección de datos personales relativos a la salud, limitando el acceso público a diagnósticos sensibles. Pero invocar esta normativa de manera retroactiva y blindar de esta forma el expediente de una anciana fallecida resulta desproporcionado. El misterio radica precisamente en esa desproporción. Un no consta en un acta de 1902 nos hablaba de la vulnerabilidad de una niña frente al Estado. Claro. Pero este oculta en pleno 1998 nos habla de un Estado levantando deliberadamente un muro de contención legal alrededor de una memoria. Uno se plantea, ¿qué causa de fallecimiento justificaría que la maquinaria de un ministerio silencie el final de una viuda anónima de 96 años? Es una pregunta enorme. ¿Qué verdad clínica resultaba tan sensible como para requerir el escudo de la confidencialidad de Estado? Es un enigma burocrático soberbio que queda sin resolver. Y, francamente, es el tipo de revelación que nos obliga a mirar con otros ojos los cajones donde guardamos los papeles antiguos en casa. Totalmente. Uno nunca sabe qué va a encontrar. A veces, las historias de heroicidad médica, de identidades inventadas y de secretos gubernamentales llevan décadas durmiendo en un archivador, esperando a que alguien aplique el método correcto para hacerlas hablar. Hasta la próxima inmersión.